El tema se llama Llamados a salir. Estamos abundando en el tema porque vamos a partir del tema siguiente, el 3, estaremos hablando de la práctica de la vida nómada. Así que ahora estamos un poco como a caballo. Llamados a salir nos va a acercar a la Escritura acerca de por qué los patriarcas, por qué Jesús y en muchas ocasiones el pueblo tuvo que andar errante, estar en los caminos. La misma palabra eclesia o iglesia tiene esa connotación, es decir, hemos sido convocados, es lo que significa. Hemos tenido que salir de nuestra casa, de nuestro trabajo, de donde estemos, porque nos han convocado. Y entonces acudimos a estar juntos en unidad con todos los demás que también lo han sido. Así que el llamado a salir ya parte del mismo concepto de iglesia. Hemos sido llamados a salir de este mundo. No en el concepto físico de decir vamos a buscarnos otro planeta por ahí o nos vamos a la luna. No, sino en el concepto de tener la mentalidad, la disposición y la identidad de que en realidad no pertenecemos a este orden de cosas. Y por eso Dios nos llama para ser convocados de entre los pueblos, de entre las naciones. La Iglesia es la gran convocatoria que Dios hace para que las gentes salgan de donde están y acudan a Él. Pero bueno, ya sabemos que en la Biblia hay mucho al respecto, comenzando, como decíamos antes, con los patriarcas, llamados a salir de su tierra, de su parentela, para ir a un lugar que Dios tenía diferente, un lugar reservado para ellos. Ese lugar, en sentido espiritual, sabemos que no es de este mundo. Así los patriarcas, como leemos, por ejemplo, cuando se hace en Hebreos 11 un repaso breve, un resumen, ¿verdad? Nos dice que aunque Abraham fue llamado, juntamente con su descendencia, fue llamado a dejar atrás Mesopotamia, dejar atrás la civilización. Fijaros que en el tiempo de Abraham se supone que la civilización más avanzada era la mesopotámica. Era algo así como lo que hoy consideramos a Occidente, ¿no? Donde está la tecnología, donde está el progreso, donde está todo mucho más adelantado. Pues para Abraham, para aquella época en general, Mesopotamia representaba eso, donde había sido construido Babel, donde Nimrod había levantado ciudades y había convocado a los pueblos para construir una torre que subiera hasta el cielo. Todo eso está ahí en la Escritura porque en el Génesis, como su misma palabra dice, quiere indicarnos el origen de la civilización. ¿De dónde parte la civilización que hoy conocemos? Parte de un intento del ser humano por llegar a encumbrarse, no necesitar a Dios, resolverse él solo sus problemas, de manera que no tuvieran que buscar a Dios, pudieran tener la perspectiva divina. Cuando se construye la torre,
lo que se busca es ocupar el lugar que Dios tenía, de observarlo todo desde arriba, ver toda la tierra y poder disponer de lo que se tendría que hacer sin ningún tipo de referencia ni de relación con Dios. Es para que entendamos el proceso, ¿no? El origen espiritual de todo lo que está ahí narrado, todo lo que acontece en esos pasajes. Así que Abraham y los patriarcas van a marcar una forma distinta, así como Nimrod había levantado a las ciudades de Mesopotamia y a Babel, hasta donde pudo, claro. Toda esa cultura y esa civilización no representaba el propósito ni el proyecto de Dios, en absoluto. Por eso leemos en Hebreos 11 que ellos, incluso buscando otra tierra, otra patria, tuvieron que aprender que no era una patria terrenal, no era un lugar aquí. Muchas veces la Iglesia se ha afincado dentro del mundo, dentro del sistema, y ha tomado esa bandera. Es normal ver iglesias que lucen las banderas de su país como muy patriotas, ¿no? Pero se han olvidado de que esta no es nuestra patria. Por más que nos agrade, por más que tengamos buenos recuerdos, por más que sintamos añoranza de estar en lo que decimos nuestra tierra, pero no en nuestra tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces los patriarcas tuvieron que hacer ese recorrido nómada precisamente para descubrir que no había nada en la tierra que fuera su patria, ni siquiera Israel. No había ningún lugar. Por eso leemos en Hebreos 11 que en realidad ellos fueron extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aunque no recibieron visiblemente lo prometido, sí que siguieron adelante en la esperanza de llegar un día a esa ciudad diseñada por Dios, que no era la torre de Babel que había construido el hombre, ni las ciudades de la civilización humana, sino que era otra cosa. Y entonces ahí Hebreos 11 nos aclara que es la ciudad construida, diseñada, edificada por Dios mismo, la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra patria. Es más, Pablo nos da una visión, una perspectiva muy profunda en Gálatas, capítulo 4, cuando nos habla de que ni siquiera Israel tiene nada que ver con el proyecto de Dios en el sentido de identidad, de patria. Porque, y él pone la comparación, la Jerusalén terrenal representa a la esclavitud, representa a Agar, a la ley. No sé si hace tiempo que has estudiado Gálatas 4, pero préstale atención, porque Pablo es muy exacto con sus palabras, es muy como un abogado, ¿no? Que quiere poner cada término en su lugar y decir las cosas claras. Entonces él dice ahí, con mucha claridad, que todos los que han puesto su patria en Israel o en Jerusalén son hijos de esclavitud. Y esto escandaliza a muchos, especialmente en este momento de neojudaización, como está sufriendo la Iglesia.
una nueva forma de judaización, basándose en lo que se conoce como raíces hebreas. No, las raíces hebreas no son ni Israel, ni Jerusalén, ni nada de eso. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice ahí Pablo en Gálatas 4? Mas la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, dice. Esa es la libre. Mientras que Jerusalén es un centro de esclavitud, la nueva Jerusalén es el lugar de la libertad. Entonces, ahí tenemos la enseñanza verdadera del Nuevo Testamento y, por supuesto, del Antiguo también, que es que no hay para el creyente en Cristo una patria a la que aferrarse en este mundo. No pertenecemos a este mundo. No somos ciudadanos de aquí. No tiene sentido sacar una bandera de España o de Estados Unidos o de Alemania o de ningún otro país, ni de Israel. Pero ahí tenemos las iglesias llenas de banderas de todo color y tipo, ¿no? Algunos hasta la LGTB. Entonces, no tenemos patria en este mundo. Y por tanto no tenemos que tener tampoco raíces en ese sentido. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. No somos viejas criaturas atadas a la vieja identidad con raíces en nuestros antepasados, en nuestras raíces terrenales. No. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto nos hace ciudadanos de la nueva Jerusalén, el nuevo cielo. Estamos llamados a una renovación total. Así que cuando se habla de sendas antiguas, dejadme llevaros al pasaje que está en Jeremías, capítulo 6. Está hablando Jeremías, que ya sabemos su historia, hasta qué punto se cansó de decir siempre lo mismo y de ver la poca respuesta que tenía. ¿A quién hablaré? Voy a leer del 10 al 19. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Esto es muy típico de Israel, ¿no? Shalom, shalom. Por donde vayas es shalom. Pero no hay paz, dice. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también entre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No sé cómo te suena a ti, pero a mí me parece muy, muy actual. Es porque es la condición de la mayoría de los creyentes, de los que dicen que son creyentes, que presumen de serlo y que consideran que Dios está de su parte, que Dios está con ellos. Pero cuando hay que oír no escuchan, cuando hay que andar no andan, cuando hay que hacer lo que toca hacer no lo hacen, porque están atascados, se han asentado, se han acomodado, se han vuelto inútiles y no se dan cuenta de que están expuestos a la ira de Dios. No se dan cuenta, no lo ven. Y va a venir y va a llegar, como sabemos que dice la Escritura. Entonces, ¿qué son esas sendas antiguas? Son sendas, son caminos. Son los caminos que recorría Abraham. Son los caminos de los patriarcas. Y es también su mentalidad, que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que no estamos aquí para hacernos un nombre, no estamos aquí para hacernos el lugar permanente. No tenemos lugar permanente aquí. Estamos aquí de paso. Y si no cambiamos esa mentalidad, no estaremos preparados para lo que viene. No estaremos preparados para los últimos años antes de la venida de Cristo. Porque la Iglesia está pensando, como hemos leído aquí, que no necesita todo eso, que ya es muy bendecida, ya tiene todo lo que necesita y mucho menos tiene que renunciar a lo que ha logrado. Fijaros qué manera más sutil de pensar. Es todo lo que tengo, lo que he conseguido, es la bendición de Dios. Si tengo mucho, mucho dinero, más bendecido estoy. Si tengo más posesiones, es la bendición de Dios. Y no se dan cuenta de que eso es un bagaje tremendo, que lo que les impide precisamente es devolver a esas sendas antiguas. Se han vuelto mundanos. No sé si existe esa palabra, asistematizado, no sé si se puede decir eso. Pero bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? ¿Por qué nos llama a salir? ¿Sabes? Las leyes, pensando en las leyes, pensando en el sistema por donde va, las leyes son cada vez más anticristo. No sé si os habéis fijado. Lo que antes era considerado abominable, malo, pernicioso, ahora se ha puesto por ley.
De manera que si hablas contra eso, entonces se te echa la ley encima. ¿Hasta qué punto se le ha dado la vuelta? De manera que lo que antes era malo, ahora se llama bueno. Y lo que antes era bueno, ahora resulta que es malo. Y lo han instaurado como la legalidad. De manera que si no pasas por ahí, pues eres un delincuente. Y se te tiene que censurar, se te tiene que avisar, amenazar, denunciar. Y se te tienen que llevar a la cárcel, pues a la cárcel. Entonces, las condiciones del mundo están haciendo que muchos despierten a una realidad que es cada vez más descarada. Es que esto no está bien, es que no va bien, es que esto no es. Entonces muchos están queriendo volver a la ley natural. Para ellos, la ley natural es la base de la confianza de que estamos mejor, en mejores condiciones. Que ligarse a una institución como el Estado se ha vuelto peligroso, se ha vuelto un comercio, se ha vuelto algo totalmente antinatural. Hace unos días yo estaba en Barcelona, me reuní allí con ellos, con los hermanos, y una hermana que vino nos estaba contando de una pareja que ella conoce, que han logrado, aunque les ha costado, han logrado de forma legal el ser declarados soberanos por la ley natural. De manera que ya no se consideran ni españoles, ni catalanes, ni nada. Ellos son soberanos naturales y no tienen ninguna ligadura con el Estado. Y lo han peleado porque, claro, en Derecho, en la carrera de Derecho, se estudia la ley natural, de la que se supone que va a partir la ley positiva o el derecho positivo, que son las leyes que conocemos que rigen los estados. Pero como la deriva de estas leyes va a peor, de manera que todo se vuelve abusivo, todo se vuelve amoral o inmoral, entonces algunos están reaccionando diciendo, como aquella canción de rock and roll, ¿no? Que paren el mundo que me quiero bajar, que paren el carro que yo me bajo. Y la forma en que están encontrando de bajarse es renunciando a su derecho civil por la ley positiva de España, pero está pasando en muchos países, y querer ser declarados soberanos por la ley natural. Es decir, ya no pertenecemos a esta política, a este mundo, a esta tierra. Interesante, ¿no? Bueno, supuestamente la ley natural es la ley escrita en el alma humana. Es decir, yo no le voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Y por tanto, robar es malo, matar es malo, engañar es malo. O sea, hay una serie de cosas que como yo no quiero que me lo hagan a mí, entonces yo tampoco se lo puedo hacer a mi prójimo. En resumen, la ley natural se basa en esa conciencia que está escrita en el alma humana. Pablo se refirió a ella, como sabemos, en Romanos, en el capítulo 2, hablando de la conciencia escrita en el corazón. No sé si recordáis, habla del juicio, de cómo Dios juzgará a las naciones,
por la ley escrita en sus corazones, por su conciencia. ¿Recordáis eso, no? De alguna manera, los 10 mandamientos recogen eso. Es la conciencia expresada en mandamientos, ¿no? Lo de no matarás, todo eso. Ahora, para nosotros los creyentes, sabemos que tenemos algo superior a la ley natural, porque no somos solo naturales, somos también sobrenaturales. No solo tenemos alma, tenemos espíritu. Y este espíritu está en conexión en nosotros con el Creador, con el espíritu que ha originado toda la existencia, con Dios. Ahora, para nosotros, la ley de Cristo que hemos abrazado es la celestial, es la que está sobre todos, que no es solamente no te voy a hacer lo que no quiero que me hagas, sino te voy a hacer lo que me gustaría que me hicieran a mí. Es lo que llamamos la regla de oro, ¿verdad? Que Jesús dijo. Lo que queréis que los hombres os hagan a vosotros, eso es lo que vosotros tenéis que hacer con ellos. Es decir, el ser serviciales, el ser generosos, el amar, el cuidar, el proteger, es una ley positiva celestial. Esa es nuestra ley. En fin, estoy diciendo estas cosas para que analicemos, reflexionemos juntos acerca de qué es nuestra condición humana. O sea, tenemos una identidad, pero ¿cuál es nuestra identidad? Soy español, de tal lugar, mis padres, o sea, todo lo que aparece en el DNI. Allí está nuestra ligadura con el Estado, el DNI. Entonces, ¿esa es nuestra identidad o no es nuestra identidad? Porque cuando te para un policía, un guardia civil, vas por ahí por la noche y está la patrulla dando vueltas y te ven por ahí caminar y dicen, te paran y te piden que te identifiques. ¿Cómo te identificas? Sacas tu DNI, ¿verdad? Esta es mi identidad. Pero Dios quiere que salgamos de esa identidad. No estoy diciendo que tengamos que romper el DNI ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a pensar, a sentir, a vernos a nosotros mismos con nuestra auténtica identidad, porque nos hemos acomodado demasiado a nuestra identidad terrenal, política. Los discípulos, fijaros cómo Jesús instruye a los discípulos. Los discípulos fueron entrenados en una nueva mentalidad. La mentalidad de yo ahora... Es que Jesús dijo cosas que la Iglesia ni se atreve a decirlas. Cuando Jesús dijo, ni llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es que está diciendo, es que tu identidad ya no tiene nada que ver con la tierra, ni siquiera con tu descendencia o ascendencia. No tiene que ver con la línea genealógica, no tiene que ver con nada de eso.
Tu verdadera identidad no va por ahí. ¿Cómo instruyó Jesús a los discípulos? Pues sin duda les exhortó a dejar atrás todas esas ligaduras. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sus palabras son muy claras. Para Jesús, el discípulo tenía que tener solo un enfoque: el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás no tenía que ser preocupación para ellos, porque se les daría por añadidura. ¿De dónde? Del reino de Dios y su justicia. De parte de Dios, que es el Rey, o de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes. ¿Entendemos lo importante que era para Jesús la ubicación mental? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Cómo nos vemos? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Inmediatamente les dijo que dejaran sus trabajos. Piensa en ello. ¿Qué les dijo a los discípulos? Lo primero. Pedro, ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? No sé qué es lo que le diría a Mateo. Bueno, no sé si podía ponerse una comparación con Pedro, pero lo que está claro es que tanto unos como otros, estuvieran en donde estuvieran, sintieron de parte de Jesús que les estaban arrancando de su vieja identidad. Porque estamos acostumbrados a atarnos a lo que hacemos, a nuestro terruño, como dicen los gallegos, a lo que hemos elaborado aquí en este mundo, a lo que hemos logrado aquí. Y Jesús quería arrancarles de eso. Les pidió o les ordenó a los discípulos de dejar sus casas, dejar sus familias incluso. O sea, les dio un tratamiento de choque. Les sacudió de manera que entendieran que lo que Él les estaba tratando de mostrar es que iban a tener un cambio radical de identidad. Les dijo que se olvidaran de llevar dinero, se olvidaran de las casas que habían construido, se olvidaran de sus círculos sociales, de sus pueblos, sus ciudades de origen, de sus tradiciones, del mundo y sus deseos, por supuesto, hasta de su identidad, porque ¿te diste cuenta cómo Jesús cambiaba el nombre a los discípulos? ¿Por qué les cambiaría el nombre? ¿No será porque estaba tratando de que se dieran cuenta de que ya no eran los de antes? Que Simón ya no era Simón el pescador, que ahora era Pedro. Un nuevo propósito, una nueva orientación para la vida, nuevas metas, nuevo enfoque. ¿Sabes? Cuando yo leo estas cosas del estilo de Jesús, del estilo de discipulado de Jesús, a mí me da la impresión de que estaba tratando de entrenarlos para el tiempo del fin. No sé. Me da la impresión de que Jesús estaba diciendo, mira, las cosas se van a poner tan mal que o lo hacéis ahora voluntariamente
o después lo vais a tener que hacer a la fuerza, porque de nada os va a valer todo eso. ¿Qué va a pasar con vuestras familias, vuestras casas? Os van a traicionar. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Se entregarán a la muerte unos a otros. Los padres a los hijos a los padres. ¿No? ¿No era ese el discipulado que Jesús les daba? Pero es que las cartas apostólicas iban por la misma senda. Estaban encauzadas por el mismo sendero. Fijaros estas palabras de Pablo, os voy a dar la referencia, que están en 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿No te parece que ese era el estilo de discipulado de Jesús? Lo estaba enseñando Pablo. Si alguna generación ha podido decir que el tiempo es corto, yo creo que somos nosotros. El tiempo se está acortando. Cada vez la cosa va más rápida. La locura va más rápida. El engaño va más rápido. La corrupción va más rápida. La inmoralidad va más rápido. Todo va más rápido. Y ya estamos en un punto de confusión. No sabemos qué pensar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos nada. Porque de un momento a otro te han cambiado. Y tenemos políticos que dicen las cosas más disparatadas de la manera más llana, como si todo valiera. Estamos en otro tiempo, estamos en el tiempo del fin y la cosa se va a poner peor, como sabemos. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos ruega como a extranjeros y peregrinos que dejemos de batallar con las mismas cosas que el mundo está batallando. Entonces no nos debe extrañar que marcaron una diferencia. Jesús marcó una diferencia muy clara, como Abraham la había marcado para Mesopotamia. Este no es mi hogar. Yo no soy de aquí, no es mi patria. Yo busco otra, la celestial. Los apóstoles marcaron, sin duda, una diferencia muy grande con su manera de vivir, con su enseñanza, con su doctrina. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la Iglesia de hoy. No está marcando esa diferencia. Al contrario, ha ido por el derrotero contrario de asimilarse, de incluirse,
de hacerse como del mundo. Por tanto, ya no se predica la cruz, no se predica la persecución, no se predica nada que suene a negativo, entre comillas, como Apocalipsis es súper negativo, según esta visión. Silencian al atalaya, al trompeta, al que les avisa. No, de eso no se habla. No sé si te ha pasado, pero a más de uno seguro que sí. Esas cosas no se dicen. Cuidado, porque es como si dijeras, no hables de las instrucciones del maestro, porque aquí les rechinan los oídos. Fijaros en Hebreos, vamos a la última escritura que quiero compartiros y entramos en comentario abierto. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40. Hebreos 11, como todos sabemos, es el capítulo de los héroes de la fe. Ahí están todos. Abraham, bueno, todos no, pero hay un buen repertorio, ¿no? Ahí está Abraham, ahí está desde Abel, ¿no? Todos aquellos que pagaron un precio con su fe. Tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que hacer cambios, tuvieron que ser diferentes, tuvieron que hacer algo que les diferenciaba, porque eran hombres de fe, mujeres de fe. Y entonces hace el recorrido prácticamente desde el principio, desde Abel. Y llega pues hasta los profetas. Y ahí se para. Pero para mí esta escritura final del capítulo es para el tiempo del fin. Los héroes de la fe del tiempo del fin. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es que hasta que no venga el Señor, nada que nos pueda dar Dios es lo que esperamos. Por más que muchas veces oramos, que el Señor nos supla esto, aquello, lo otro, pero lo que realmente necesitamos es que el Señor venga. Lo que realmente necesitamos es un cambio radical. Es un cambio, es una nueva tierra y un nuevo cielo, porque este ya no da para más. ¿O no? Entonces, todas estas escrituras las pongo en este contexto precisamente porque conforme nos acercamos a la venida de Jesús, la iglesia tiene que ser preparada. Preparada. Es terrible cuando oímos de los labios de Jesús la expresión que está en Lucas 18:4. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es terrible. Es como diciendo, ¿hasta qué punto se puede degradar el ser humano dejándose llevar por
lo que hay en este mundo. ¿Hasta qué punto que no estoy seguro de si cuando yo regrese voy a encontrar gente que realmente confía en mí? Entonces, yo me pregunto a veces, si el Señor viniera ahora mismo, ¿a cuántos encontraría preparados? Cuya confianza total y absoluta es el Señor, que no tienen puesto su vista, su objetivo, su enfoque, su descanso en ninguna otra cosa que no sea el Señor. Yo personalmente lo pienso, creo que necesitamos ser depurados. ¿Te acuerdas quién conectaba lo de ser depurados con el tiempo del fin? El profeta Daniel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. En los dos capítulos que sabemos que nos hablan de este tiempo, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Lo necesitamos. Fijaros cómo tantísimas iglesias han sido arrastradas por la doctrina de que el Señor viene primero. Olvídate de la gran tribulación, olvídate de sufrir, olvídate. Hasta hay una iglesia que tiene eso como su lema, ¿no? Pare de sufrir, ¿no? Sí. O sea, esa especie de sentido no han entendido. No han entendido el proceso, el procedimiento de parte de Dios para que seamos purificados, emblanquecidos, preparados para la venida del Señor. Ahora, personalmente también creo que Dios lo va a hacer sí o sí. Hasta gente tan malvada como esas élites que están ahí detrás de la Agenda 2030, que te dicen descaradamente, no tendrás nada y serás feliz. Ya te han avisado, ¿eh? Claro. Se piensan apoderar de todo, en otras palabras. Porque claro, ellos son los que saben administrarlo, tú no. Entonces te lo van a administrar ellos. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo escucho esto digo, esto viene del Señor. Dices, no, pero lo trajo el diablo. Sí, pero es que cuando Dios habla y pide algo y no lo escuchamos, al final es el diablo el que lo trae. ¿O no? Y entonces, ¿cuántos en la actualidad, cuántos hermanos están dispuestos a decir en este momento, Señor, renuncio a todo lo que tengo, a todo lo que soy? Solo quiero una cosa, que es tú y seguirte a ti. ¿Cuántos hermanos pasarían ese discipulado? ¿Cuántos estarían dispuestos? Porque algunos dicen, ay, me habría encantado estar en los días de Jesús, ¿sabes? ¿Qué? Me habría encantado que Jesús viniera y me llamara. Algunos se piensan que Jesús iba algo así como caminando en una nube o algo, ¿sabes? Con forma de Mercedes-Benz. Pero
Pero ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que Jesús te iba a pedir? ¿Lo ibas a hacer? Porque hubo un joven rico que también se acercó a él con interés, con ganas de tener eso tan bueno que a él le faltaba, pero que Jesús lo tenía. Y Jesús le dijo, si tú también lo puedes tener, lo perfecto es para ti también. Y el joven rico yo creo que en principio él pensaba, por fin lo voy a tener. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces, ¿por qué os digo esto? Piensa en el estado actual de la Iglesia. ¿Están en ese nivel? ¿A qué nivel están? ¿Al del joven rico o al de los apóstoles? Entonces, cuando nos negamos al trato de Dios, al discipulado mucho más incisivo, que Pablo también pasó. Fijaros cómo lo describe él. Pablo lo describe de una manera muy ilustrativa. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Y habla de su pasado, su identidad judía fariseica, que él era lo más de lo más, la crème de la crème. Instruido por el maestro más grande de la ley, que era Gamaliel en aquel tiempo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por andar con Jesús. Y entonces lo remacha. Y las tengo por basura para ganar a Cristo. No solamente las ha renunciado, las tiene por basura. ¿Es eso el carácter de la Iglesia de hoy? Entonces Dios tendrá que permitir que nos lo quiten todo, como no lo queríamos dar, pues que nos lo quiten y que experimentemos lo que significa solo tengo a Jesús, solo tengo a mi Señor. Y no lo digas quejándote, por favor, porque sería un menosprecio terrible al Señor. Pero no lo valoramos como deberíamos. Valoramos muchas más cosas por delante de eso. En fin, esto era una especie de devocional para esta noche. Cualquier pregunta, interrogante, inquietud, dudas, temores, los podéis comunicar, sí.